Hola, nosotros somos el equipo cooperativo Imaginary Strokes. El equipo está conformado por Karen Jaramillo, Juan Esteban Monroy, Andrés Serpa y Joan Giraldo. Les hablaremos sobre la ingeniería de software, parte fundamental del mundo tecnológico en el que vivimos actualmente. Sin ella, ninguna de las tareas que hoy realizamos en una computadora, tablet o celular serían posibles. La industria de las TI está en crecimiento en Colombia. Actualmente representa el 1.7% del Producto Interno Bruto. El sector sigue requiriendo más y más profesionales con formación en tecnologías de la información y la comunicación. La industria está requiriendo desarrolladores y expertos en seguridad digital, carreras que cuentan con el 100% de empleabilidad en Colombia. En Colombia, la ingeniería de software se puede estudiar en la institución universitaria EAM, la Angustiana, Pascual Bravo, la Universidad de los Andes, entre otras. El costo medio de la carrera de ingeniería de software es de 2.500.000 semestral. Las materias que se suelen ver son matemáticas discretas, cálculo para la computación, fundamentos de la programación, fundamentos físicos de la informática, estructura de datos, algoritmos y lógica de programación, técnicas de programación, bases de datos, arquitectura y diseño de software, seguridad de software, verificación y validación de software. Perfil de ingreso. El aspirante a ingresar a la carrera de Ingeniería de Software deberá haber cursado y aprobado su formación de bachillerato. Debe poseer las siguientes características: razonamiento numérico, capacidad de análisis, de síntesis y de abstracción, resolución de problemas en un entorno tecnológico, capacidad creativa e innovadora. Perfil profesional. El ingeniero de software será un profesional con pensamiento estratégico y propositivo que, gracias a las herramientas conceptuales y habilidades adquiridas a través de las ciencias básicas, analizará y evaluará diversas posibilidades de mejorar la competitividad de una organización en la industria. El ingeniero de software tiene competencias para diseñar y desarrollar aplicaciones informáticas acompañadas de la implementación de dispositivos y equipos computacionales actuales e innovadores, optimizar procesos mediante el diseño, desarrollo o autorización de sistemas de software, resolver problemas de seguridad en las diferentes plataformas donde se ha implementado. Campo laboral. Los cargos que pueden ejercer un ingeniero de software son los siguientes: 1. Programador o desarrollador de software. 2. Consultor de sistemas. 3. Diseñador web. 4. Especialista en mantenimiento de software. 5. Director de proyectos de software. Y por último, diseñador de aplicaciones. El salario promedio de un ingeniero de software en el año 2022 en Colombia es de alrededor de 3 millones de pesos para un junior. Quiere decir, un ingeniero de software que tiene 1 o menos años de experiencia. El ahorro. Según la regla 50-30-20 para la administración del dinero, el ahorro promedio de un ingeniero de software podría oscilar entre los 600.000 pesos colombianos. Inversión. La inversión se debe realizar en activos como equipo para la producción de software, una computadora capaz de procesar una gran capacidad de datos, por ejemplo. Si se desarrolla el 20%, quiere decir 600.000 pesos, en 6 meses obtendrás 3.600.000, con el cual podrás comprar un computador con potencia superior a la media, sin tener oportunidad de trabajar en proyectos más grandes. Riesgos de estar frente al computador u ordenador. Actualmente es imposible encontrar un trabajo que no involucre en mayor o menor medida el uso de un ordenador. De hecho, son cada vez más las horas que necesitan las personas frente a la pantalla de una PC para poder realizar todas las actividades que demanda el trabajo. Y con esto aumenta y aumentan las horas que pasamos sentados, que exponemos nuestros ojos a la luz de las pantallas, que forzamos nuestras muñecas al escribir por horas, o usar un mouse para hacer cientos de miles de clics. Cualquier actividad que realicemos nos expone a sufrir lesiones y a deteriorar nuestra salud. Por más que parezca inofensivo, el trabajo de oficina es uno de los más dañinos para la salud, principalmente por el tiempo que pasamos sentados en el escritorio. La Organización Mundial de la Salud ha informado que la inactividad física representa el cuarto factor de riesgo de muerte. También se encontró que la inactividad es la principal causa del 25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y el 30% de los casos de enfermedades del corazón. Por su parte, artículos publicados en Archives of International Medicine demuestran que existe una clara asociación entre el acto de sentarse y el riesgo de contraer cualquier enfermedad.
por lo que estar sentado más de 11 horas al día resulta en una probabilidad de 40% de morir. Por cualquier causa en absoluto, incluso cuando se va al gimnasio o se sale a caminar, pues estar sentado mucho tiempo puede estar contrarrestando los efectos de salud de dicho entrenamiento. Las enfermedades que causa son las siguientes: riesgo de cáncer, diabetes y problemas cardíacos, obesidad, estrés ocular computacional, desórdenes de tendón, problemas de espalda, cuello y hombros, disminución de la vista, debilitamiento muscular, lesiones por esfuerzos repetitivos. Los ejercicios que recomiendan para combatir el sedentarismo en la oficina son estiramiento con las piernas, estiramiento con los brazos, sentadilla con una silla de apoyo o alguna herramienta. Camina y usa las escaleras, ejercicio para el cuello y espalda. Esta información fue sacada de la revista científica.com y Vivir Sano. Ámbito emocional. El estrés causa irritabilidad, ansiedad, depresión, dolores de cabeza e insomnio. Cuenta entre las consecuencias más citadas por los especialistas, todos ellos referidos a síntomas relacionados con el comportamiento o el estado mental. También sabemos que el estrés puede generar trastornos del estado de ánimo como ansiedad o depresión. Para eso recomiendan hacer ejercicios como los que ya se mencionaron. Ámbito familiar. Siendo un programador de software se adquiere una gran cantidad de habilidades, entre las cuales están la responsabilidad, conocimiento de nuevos temas, capacidad de comprensión, dominio de lenguas de programación, conocimiento en base de datos, conocimiento en arquitectura de software, capacidad de resolución de problemas, creatividad. Estas son habilidades que adquiere un desarrollador de software. Con estas puede brindar a su familia nuevos conocimientos, les puede enseñar a resolver problemas, los diferentes lenguajes de programación y que a su vez estos se desempeñen mejor en su entorno, generando así no solo un desarrollo personal, sino familiar. Una de las habilidades es la responsabilidad, es decir, que va a cumplir con todos sus deberes en el hogar, lo cual va a generar un ambiente de sana convivencia y de agrado. ¿Cómo se puede digitalizar nuestra biblioteca en la institución a través de páginas web y códigos QR? Nuestra hipótesis. Usando los métodos de digitalización se pueden convertir procesos analógicos en digitales. Usando plataformas web y códigos QR se mejorará la gestión de la biblioteca de la institución en gran medida, sin consecuencias negativas o contraproducentes. Según TIEDCON, el proceso de digitalización de documentos consiste en un proyecto de digitalización de documentos. Requiere de la vigilancia de los siguientes pasos para poder ser concluido de forma exitosa. Determinación de la estructura documental. En este punto se definen los campos de indexación, metadatos necesarios para poder localizar fácilmente la información digitalizada. Existen dos tipos de metadatos: los metadatos generales del expediente y los metadatos específicos por tipo de documento. Diseño de prueba de concepto. En este punto se realiza una prueba de concepto POD directamente en el software de consulta de los documentos CDM con el objetivo de verificar la operabilidad de la estructura documental por parte del usuario final. Expurgo de la información. En esta fase se hace una limpieza física de los documentos en papel con el objetivo de obtener hojas sueltas y limpias para escanearse. Se debe quitar todo tipo de elemento de unión de hojas como clics, grapas, folders, carpetas y cintas. Clasificación de los expedientes o documentos. En este punto se hace una separación de los expedientes o de los documentos para una sencilla carga en los escáneres profesionales. Escaneo de documento. Este es simplemente el proceso de alimentar el escáner con los documentos previamente clasificados para obtener imágenes digitales. Indexado. Este es el proceso en el que, basado en los metadatos determinados previamente, se comienza a capturar los valores de cada campo. En este paso generalmente se hace de forma manual, a través de capturistas de datos, pero también puede hacerse de forma semiautomática por medio de OCR, SONAR. Exportación al Sistema de Gestión Estandarizada de Documentos SDM. En esta fase se realizan las siguientes actividades: generación
de un layout de carga adecuado para el sistema. Carga de los documentos y metadatos en el sistema. Verificación de carga correcta de la información. Consulta de los documentos en el sistema de gestión estandarizada de documentos CDM. Esta fase se debe poner en marcha desde que se genere el primer lote de información digitalizada, para verificar la calidad y operatividad de la información ya con información real. Este método se puede aplicar de manera sencilla a la institución realizando un proyecto y siguiendo los pasos indicados. Según Luis Cifuentes, los resultados en la Biblioteca de Filosofía y Teología Mario Valenzuela fueron la necesidad de acceso a la información por parte de los usuarios de la unidad de información. Lleva la implementación de servicios basados en tecnología que haga posible acercar y poner a la disposición de los usuarios el acervo documental a través de recursos electrónicos, en los que la digitalización tiene cada día más importancia. Esto es un caso no muy alejado de nuestra institución, ya que incluso ocurre dentro del mismo país. Cabe añadir que la aceptación e implementación de nuevas tecnologías para consultas de información en texto completo por parte de los usuarios es de un 92%, lo que asegura la utilización de los proyectos de digitalización que se implementen en la biblioteca. Como hipótesis inicial, podría decirse que en la institución podría darse la misma o mejores circunstancias que durante ese año, ya que debido a la globalización cada vez estamos más conectados, se vuelve muy necesaria esa transición a métodos modernos y actualizados. Fuentes de información fueron www.digitalizaciondocumentos.com, computerhoy.com, catálogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co, albatian.co, uspi.com. Experimento. Debido a inconvenientes administrativos dentro del equipo cooperativo, no nos habíamos podido aclarar en la pregunta problematizadora y nuestro experimento terminó basándose en una pregunta generadora. De igual manera, dicho experimento nos enriqueció de información importante y vimos pertinente utilizarlo como conector a los procesos químicos y físicos involucrados en la digitalización a través del escaneo de códigos QR usando cámaras. Pregunta generadora: ¿por qué se reflejan las ondas de luz? Hipótesis: las ondas de luz se reflejan debido al material que presenta cada objeto. Esto porque algunos reflejan gran parte de las ondas produciendo el color blanco, y en el caso contrario, que dichas ondas sean absorbidas o refractadas. Según Hyperphysics, respaldada por la Universidad Estatal de Georgia en Estados Unidos, las ondas de luz se reflejan por las interacciones de luz visible. El mecanismo principal en la absorción de fotones de luz visible es la elevación de electrones a niveles de energía más altos. Hay muchos estados disponibles, por lo que la luz visible es absorbida fuertemente. Como una fuente de luz fuerte, la luz roja se puede transmitir a través de la mano o un pliegue de piel, lo cual demuestra que el extremo rojo del espectro no se absorbe tan fuertemente como el extremo violeta. Aunque la exposición a la luz visiblemente produce calentamiento, no origina la ionización con sus riesgos. Uno puede ser calentado por el sol a través de un parabrisas de un automóvil, pero no será quemado, ya que este es un efecto de la parte ultravioleta de las frecuencias más altas de la luz, la cual es bloqueada por el vidrio del parabrisas. KhanAcademy.org también apoya esta respuesta, añadiendo que cuando un átomo absorbe un fotón ultravioleta o un fotón de luz visible, la energía de ese fotón puede excitar uno de los electrones del átomo de tal forma que alcance un nivel de energía mayor. Este movimiento de electrón de un menor a mayor nivel de energía se conoce como transición. Para que ocurra una transición, la energía del fotón absorbido debe ser mayor o igual a la diferencia de energía entre los niveles. Sin embargo, una vez que el electrón es excitado y alcanza un mayor nivel de energía, está en una posición inestable, así que debe volver a su estado basal. Así, el electrón caerá rápidamente al menor estado de energía y al hacerlo, emitirá un fotón con la misma energía que la diferencia entre los niveles energéticos. Aquí una gráfica que lo explica. Las transiciones de energía para los electrones de cada elemento son únicas y distintas unas de otras. Por lo tanto, al examinar los colores de la luz emitida por un átomo en particular, podemos identificar ese elemento basados en su espectro de emisión.
Las técnicas para obtener dichos espectros de emisión, según www.ucm.es, están englobados dentro de la espectroscopía. Dentro de los átomos y las moléculas, los electrones solo pueden tener ciertos valores para su energía. Decimos que los niveles de energía están discretizados. Podemos observar de manera sencilla la diferencia entre algunos de esos niveles analizando la luz que emiten los electrones al pasar de un nivel a otro menos energético. Los fotones emitidos tienen exactamente la diferencia de energía entre los niveles, y como sabemos que la energía de un fotón es energía igual a h, que es la constante de Planck, y c, la velocidad de la luz, sobre lambda, que es la longitud de onda, donde hemos llamado f al estado final e i al inicial. De este modo, cuando mayor sea el salto de energía, menor será la longitud de onda, quiere decir más violeta será, y viceversa. Si analizamos toda la luz que emite un material, su espectro, podemos averiguar cuáles son sus componentes. A esta técnica se le llama espectroscopía y es una aplicación muy importante de la física cuántica que ha llevado a conocer la composición de varias estrellas. La química orgánica. La química orgánica, también llamada química del carbono, es el estudio de las sustancias y compuestos de tipo orgánico, lo cual quiere decir que tienen como base combinatoria de su estructura atómica los elementos carbono, hidrógeno y algunos como azufre y oxígeno. Además, los compuestos orgánicos constituyen las distintas formas de seres vivos en nuestro planeta. En ese sentido, la química orgánica como campo de estudio se interesa por la estructura, el comportamiento, las propiedades y el uso de este tipo de compuestos químicos. Por eso, es fundamental para comprender cómo funciona la vida y los diversos procesos energéticos e industriales que ha desarrollado la especie humana a lo largo de su historia. Para la química moderna, los elementos que forman los compuestos orgánicos son aquellos que usualmente aparecen en los organismos vivientes y en sus compuestos derivados, como el carbono, el hidrógeno, el azufre, el oxígeno, el nitrógeno y todos los elementos halógenos. Aunque los elementos mencionados son los más frecuentes, las sustancias orgánicas pueden estar compuestas también por otros elementos, tanto orgánicos como inorgánicos. Historia de la química orgánica. El origen del nombre química orgánica proviene de ciertas teorías científicas que estuvieron en boga hasta mediados del siglo XIX y que proponían que los compuestos orgánicos eran necesariamente restos o residuos de antiguos seres vivos. Por lo tanto, sostenían que toda la materia orgánica provenía de sus cuerpos. Sin embargo, en 1828, el químico alemán Friedrich Wöhler se dio cuenta de que sustancias inorgánicas como el cianato de amonio, CH4N2O, podían convertirse mediante determinados procesos químicos en una sustancia orgánica como es la urea, que forma parte de la orina de numerosos animales. Por ejemplo, Wöhler tuvo la primera evidencia de que la materia orgánica y la inorgánica podían tener un origen común, no relacionado necesariamente con la vida. La química orgánica empezó a ser una rama fundamental de la química moderna en pleno siglo XX, cuando nuevos métodos de investigación surgieron gracias a la tecnología. Así se logró comprender mejor los procesos propios de los compuestos orgánicos. En ello también jugaron un rol importante la biología y la medicina. Clasificación de los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos se clasifican, a grosso modo, de la siguiente manera, según la forma en que se producen o sintetizan. Compuestos naturales son los sintetizados tanto por organismos vivos como por procesos naturales. En cualquiera de las dos variantes, no interviene el ser humano para sintetizarlos. Por ejemplo, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos pueden ser sintetizados por organismos vivos, mientras que el petróleo se puede producir como resultado de procesos geológicos que demoran miles de años. Compuestos sintéticos son sintetizados artificialmente por el ser humano en laboratorios químicos, por ejemplo, fármacos, colorantes, plásticos, entre otros productos. Según el tipo de estructura, hidrocarburos aromáticos son compuestos orgánicos cíclicos con forma de anillo
que tienen la peculiaridad en su estructura de alternar un enlace simple en un enlace múltiple, generalmente un enlace doble. El hecho de que se alternan los enlaces provoca una deslocalización de los electrones sobre el anillo, lo que confiere una gran estabilidad a este tipo de estructura. La mayoría son derivados del benceno, por ejemplo. Hidrocarburos alifáticos son hidrocarburos que no tienen carácter aromático. Compuestos organometálicos son compuestos orgánicos conformados por átomos de carbono unidos covalentemente a uno o más átomos de un elemento, según los grupos funcionales que tienen. Alcanos, alquenos y alquinos son hidrocarburos que contienen estructuras basadas en carbono e hidrógeno, aunque también pueden tener otros átomos enlazados. En los alcanos, los átomos de carbono están enlazados por enlaces simples, en los alquenos por enlaces dobles y en los alquinos por enlaces triples. Por ejemplo, tipos de reacciones que pueden sufrir los alcanos. La oxidación. Cuando sucede una oxidación de elevada temperatura, solemos decir que ha ocurrido una combustión. Mediante esta reacción se libera dióxido de carbono y agua. La reacción es exotérmica y se usa para liberar energía. Tipos de reacciones de los alquinos. Nomenclatura. Los alquinos representan a la fórmula CnH2n-2 y se nombran sustituyendo el sufijo ano del alcano con igual número de carbono por ino. Tipos de reacciones de los alquenos. La hidrogenación es la adición de hidrógeno al doble enlace para formar alcanos. Platino y paladio son los catalizadores más comunes usados en la hidrogenación de alquenos. El paladio se emplea en forma de polvo, absorbe carbón. El platino se emplea como catalizador de Adams. Alcoholes son hidrocarburos que tienen sustituido un hidrógeno por un grupo hidroxilo. Si varios grupos hidroxilos sustituyen varios hidrógenos, se llaman polialcoholes. Cetonas son compuestos orgánicos que tienen en su estructura un grupo carbonilo, enlazado a dos átomos de carbono. Aldehídos son compuestos orgánicos que tienen en su estructura un grupo carbonilo, enlazado a un átomo de hidrógeno y un átomo de carbono. Ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos que tienen en su estructura un grupo carboxilo. Aminas son compuestos orgánicos cuya estructura deviene de sustituir uno o varios hidrógenos de la molécula de amoníaco por determinados sustitutos, según su tamaño o su peso molecular. Monómeros son unidades moleculares que se enlazan mediante enlaces químicos para formar macromoléculas denominadas polímeros. Por ejemplo, la glucosa. Polímeros son macromoléculas compuestas por unidades moleculares de menor tamaño llamadas monómeros. Fórmula de Snell. La ley de Snell es una de las dos leyes que describen la refracción. Fue formulada en el contexto de las ondas luminosas, pero es aplicable a las ondas sísmicas. Debe su nombre al matemático holandés Wilbrord Snell. La ley de Snell puede expresarse de la siguiente manera: N1 sen I igual N2 sen R, donde N1 índice de refracción del primer medio, N2 índice de refracción del segundo medio, Sen1 seno del ángulo de incidencia, sin R seno del ángulo de refracción. Es una fórmula que se utiliza para escribir la relación entre los ángulos de incidencia y refracción cuando se hace referencia a la luz u otras ondas que atraviesan un límite entre dos medios isotrópicos diferentes, como agua, vidrio o aire. Refracción de la luz de la interfaz entre dos medios de diferentes índices de refracción, con n2 mayor n. 1. Dado la velocidad es menor en el segundo medio, b 2,1. El ángulo de refracción
2 es menor que el ángulo de incidencia 1, es decir, el rango en el medio de índice más alto está más cerca de lo normal. En óptica, la ley se utiliza en el trazado dos rayos para calcular los ángulos de incidencia o refracción, y en óptica experimental para encontrar el índice de refracción de un material. La ley también se cumple en los materiales que permiten que la luz se doble hacia atrás en un ángulo de refracción negativo con un índice de refracción negativo. La ley de Snell establece que la razón de los senos de los ángulos de incidencia y refracción es equivalente a la razón de las velocidades de la fase en los dos medios, o equivalente al recíproco de la razón de los índices de refracción.